Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos al comentario de la lección número 3 de este trimestre que se titula Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. El verso para memorizar se encuentra en Mateo, el capítulo 4 y el verso 19, que dice: Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Oremos. Querido Dios que moras en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu santa palabra. No queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo para que el comentario de tu palabra pueda, querido Dios, ser entendido, pero sobre todas las cosas que sea vivido para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén y amén. Voy a recordar lo que he estado enfatizando en la lección número 1, en la lección número 2, en esta lección y al transcurso de todo este trimestre. Y es lo siguiente: Dios tiene un anhelo en su corazón. Y ese anhelo es el siguiente: Dios quiere que todas las personas conozcan su amor. Número 2, Dios quiere que todas las personas acepten su gracia. Y número 3, Dios quiere que todos seamos transformados por medio del Espíritu Santo. Dios, mis queridos hermanos, nos ha dado el privilegio de que nosotros comuniquemos este anhelo a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros compañeros. Así, en ese orden. Alguien tal vez pueda decir, bueno, yo sí tengo ese anhelo de poderlo comunicar a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros, pero no sé cómo. Pues no se preocupe, porque en este comentario nosotros vamos a echarle un vistazo a ver cómo le hizo Jesús, cómo le hicieron sus discípulos para poder transmitir ese evangelio a sus semejantes. Pero antes de continuar, déjenme hacer un pequeño ejercicio en el que yo voy a mencionar los nombres de algunos personajes bíblicos y luego ustedes con su mente, donde quiera que estén, se imaginan alguna característica de esta persona. El primero es Pedro. El segundo es Tomás. El tercero es el ladrón en la cruz. El cuarto, María Magdalena. Y quinto, la mujer samaritana. No sé qué impresión tuvieron cuando escucharon estos nombres, pero vistos a través de los ojos de Jesús, todos ellos, todos, eran candidatos para el reino de los cielos. Todos nuestros familiares, todos nuestros amigos, todos nuestros compañeros, vistos a través de los ojos de Jesús, independientemente de cómo sean, independientemente de lo que sean, todos mis queridos hermanos, ellos son candidatos para el reino de Jesús. La parte del domingo se titula El segundo toque. Es bien sabido por todos nosotros que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, realizó muchos milagros. Y uno de ellos era que Jesús sanaba a las personas simple y sencillamente poniendo sus manos sobre sus cuerpos. Tal es el caso de la suegra de Pedro, como se describe en el libro de Mateo, en el capítulo 8 y en el verso 15. En algunas otras ocasiones, Jesús no necesitaba tocar a las personas. Simple y sencillamente, Jesús decía las palabras de sanidad y la persona sanaba. Tal es el caso del paralítico que se encontraba en el estanque de Betesda, según se describe en Juan, el capítulo 5 y en el verso 8. Y en algunas otras ocasiones
Jesús no necesitaba ni siquiera de que la persona enferma estuviera presente. Simple y sencillamente Jesús decía las palabras de sanidad y la persona que estaba enferma sanaba. Tal es el caso del hijo del centurión, como se describe en San Juan en el capítulo 4 y el verso 50. Pero hay un milagro que es el único que en realidad existe, en el que Jesús sanó a las personas o a una persona en etapas. Y lo quiero leer, se encuentra en San Marcos, en el capítulo 8 y el verso del 22 al 25. Marcos 8, Marcos 8 del 22 y hasta el 25. Leo y dice, 8 del 22 al 25, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Por supuesto, este es un milagro de una sanidad física donde Jesús sana a las personas en etapas. Ahora, esta historia tiene una grande enseñanza. Muchas veces yo uso esta historia cuando me invitan a orar por algún enfermo para decirle a la persona que vamos a orar por él, pero no sabemos en la manera en la que Jesús vaya a responder. Puede ser que Jesús responda inmediatamente y le devuelva la sanidad a la persona, o puede ser que Jesús sane a la persona en pequeños pasos. Pero lo que más me interesa resaltar en esta mañana es que Jesús sana a las personas en etapas en el aspecto espiritual también. Es casi imposible que usted invite a una persona o que traiga una persona a escuchar el mensaje de Jesús y que la persona inmediatamente decida entregarse a Jesús. Es como un proceso que se toma. No estoy queriendo decir que no se pueda hacer inmediatamente, pero es un proceso que se toma. Pero hay dos palabras muy importantes en esta historia. La primera es que le trajeron. Es decir, va a haber personas en este mundo que no van a conocer del amor de Jesús a menos de que nosotros los traigamos a Jesús. La segunda palabra que quiero resaltar es que le rogaban que le tocase. Ahora, la historia aquí puede ser un poco confusa porque a quién le ruega, según lo que la historia nos está diciendo, no es que le rueguen a la persona a que venga a los pies de Jesús. A la persona se le invita a que venga a los pies de Jesús y luego se le ruega a Jesús que toque el corazón de esta persona. Yo tengo historias personales en las que hacía la invitación a algunas personas para que vinieran a los pies de Jesús de todas las maneras posibles. Cuando los podía ver, hubo momentos en los que dejé de ver a las personas. Entonces, instintivamente, mi oración era que Dios pudiera tocar la mente, que pudiera poner en el corazón el deseo de acercarse a Jesús. Ahora, me gusta mucho lo que dice o lo que aconseja en esta lección. Es lo que acabo de mencionar. Puede ser que el hombre o los hombres no tengan fe, pero nosotros sí. Algunas veces debemos de llevar a otros a Jesús en alas de nuestra propia fe. Parece un poco difícil de entender esta parte, pero déjenme ponerles un ejemplo
que creo que encierra todo lo que estoy mencionando. En el libro de Marcos, en el mismo libro, pero en el capítulo 2 y en los versos del 1 al 5 se narra otra historia. Esta historia la voy a leer, Marcos 2 del 1 al 5, dice lo siguiente: entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ya en la casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Verso 4, y como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Déjenme tratar de parafrasear esta parte o de interpretar esta parte. Hay una persona que está enferma y se ofrecen 4 personas a traer a este enfermo a los pies de Jesús para que lo sanase. Ahora, cuando llegan donde está Jesús, se encuentran con que la casa donde él está llena y está llena hasta la puerta. Es imposible traer o entrar con el paralítico frente a Jesús. Los que lo venían cargando bien pudieran haber dicho: bueno, nosotros ya cumplimos, nosotros teníamos el deseo en nuestro corazón de que lo conocieras, pero mira, pues las circunstancias no se presentaron diferente como nosotros creíamos que iba a ser, no se puede pasar, así que bueno, nosotros nos lavamos las manos, ya somos sin culpa. No, hermanos. El relato bíblico nos dice que estas personas subieron al techo, descubrieron la parte del techo y entonces bajaron al paralítico para que estuviera frente a Jesús. Y la parte número 5 es lo que más me impresiona, porque dice Jesús que viendo la fe de ellos, viendo la fe no del paralítico, sino de las personas que lo llevaban, entonces Jesús sanó al enfermo. Mis queridos hermanos, es el grande privilegio que Dios nos ha dado. Voy a leer otra vez este pasaje que me pareció formidable. Algunas veces debemos de llevar a Jesús a otros en alas de nuestra propia fe. ¿Conoce a usted algún amigo? ¿Conoce usted algún pariente? ¿Conoce usted algún familiar? ¿Conoce usted algún compañero al que le ha hablado usted de Jesús y no quiere aceptar, no quiere asistir, no quiere atender? Entonces traiga en oración el nombre de esa persona a Jesús, y viendo Jesús la fe que usted tiene, puede obrar en beneficio de la persona por la cual usted está orando. La parte del lunes se titula Una lección sobre la aceptación. Básicamente es cómo aceptar o cómo dialogar con otras personas que tienen otras doctrinas diferentes a las doctrinas que nosotros enseñamos, inclusive doctrinas que sean contrarias a la Biblia. ¿Cómo debemos de actuar nosotros con estas personas? Bueno, habría que recordar la historia de Jesús y la mujer samaritana. Esta historia, si ustedes la quieren leer con más detenimiento, se encuentra en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 4 de los versos del 7 en adelante. No voy a describir quiénes eran los samaritanos, simplemente voy a decir que eran parte del pueblo de Israel que tenían unas doctrinas paganas, y por esta razón no se llevaban con los judíos. A juzgar por la historia, no es que solamente no se llevaran, sino que trataban de evitarse.
Y lo que yo creo es que los que trataban de evitar eran los judíos a los samaritanos, basándonos en la historia del buen samaritano. Imagínense nomás, los que se creían depositarios de la gracia divina no se llevaban con sus semejantes, con sus parientes. Sin en cambio, sus parientes, a juzgar por la historia del buen samaritano, arrojó su físico, arrojó su reputación, arrojó sus recursos económicos por hacerle un bien a unos semejantes. Por eso no es de extrañar que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, siendo yo una mujer samaritana? Mis queridos hermanos, esta historia nos enseña una gran lección. El creador del universo, el creador de la tierra, el creador de los mares, el creador de los lagos, el creador de los ríos, el creador de las fuentes de las aguas, tuvo que humillarse al grado de pedirle a una persona, si ustedes quieren, pecadora, que le diera de beber, que le diera agua de beber, con un solo propósito. Esta persona, mirándola a través de los ojos de Jesús, era un candidato para el reino de los cielos. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué pasado nosotros tengamos, Jesús nos mira a nosotros como candidatos para el reino de los cielos. La parte del martes es: comienza donde estás. Cuando yo era chico, me gustaba mucho escuchar una pequeña revista que se titula El Misionero. Y esta revista cada sábado trae una historia de cómo está avanzando el evangelio en lugares en los que nosotros muchas veces no vamos a poder visitar, no vamos a poder ir, pero me gustaba por la manera y las historias fascinantes que se daban. Y cuando era chico yo decía, bueno, cuando crezca un poco más, cuando ya sea una persona independiente, yo voy a ir a estos lugares para poder darles a conocer a otras personas el amor de Jesús. Por supuesto, habría otras personas que tenían los mismos sueños y tal vez se les hicieron realidad. Pero quiero decirles, mis queridos hermanos, que el mejor lugar para empezar es el lugar donde nosotros nos encontramos. Y no es que yo lo diga. Jesús así lo dejó establecido. De hecho, fueron las últimas palabras de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. Si leemos el primer capítulo de Hechos, el versículo número 8, Hechos 1 y el verso 8, miren lo que dice. Hechos 1, 8, dice: más recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mejor lugar para empezar es donde nosotros estamos. Yo sé, algunos de ustedes van a decir, bueno, pero es que aquí la gente no quiere, la gente está renuente, ya comenzamos campañas evangelísticas, la gente no atiende, la gente no quiere venir. No se desanime, no creo que usted haya sido la única persona que haya tenido este sentimiento. Imagínense cuando Jesús está diciéndole estas palabras a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cómo vamos a empezar en Jerusalén ya sin nuestro líder? ¿Cómo vamos a empezar en Jerusalén donde hay mayor oposición? ¿Cómo vamos a empezar en Jerusalén donde están nuestros peores enemigos? ¿Cómo vamos a empezar en Jerusalén
si es donde mataron a nuestro maestro. Si estas circunstancias están pasando, entonces yo aconsejo que leamos o que empecemos desde el principio. El primer verso dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos primeramente que ser empoderados por el Espíritu Santo. ¿Empoderados para qué? Para tener un poder interior, número 1. Número 2, para tener poder de poder proclamar el Evangelio. Y número 3, para tener poder de llevar a otras almas a Dios. Hay una historia que resume exactamente lo que estoy diciendo. Es la historia de Andrés. Voy a leer un par de versículos. Juan 1, 40 y 41 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Eso es muy importante. Había seguido a Jesús o había estado con Jesús. Esa es la clave del éxito. Verso 21, después de que estuvo con Jesús, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Si lo primero es estar cerca de Jesús, después, una vez que estuvimos con Jesús, ir con las personas más cercanas a nosotros, en este caso Andrés va con su hermano Pedro. Ahora, el capítulo 6 y los versos 6 y 8, miren lo que dice, esta es una historia también por todos conocido. Dice uno de sus discípulos, llamado Andrés, el mismo Andrés, hermano de Simón Pedro, al que había traído a Jesús, le dice a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Miren, Andrés está primero con Jesús, luego trae a su hermano Pedro y luego empieza con la comunidad, con las personas que están cerca de él. En este caso, con los niños. El arte, mis queridos hermanos, el arte de ganar almas para Jesús de una manera muy efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. La parte del miércoles, cómo lidiar con personas difíciles. Seguramente usted conoce a alguna persona difícil de tratar. No se diga en temas espirituales, ya sea por su carácter, ya sea porque haya tenido un pasado muy triste o un pasado muy duro, cómo acercarnos a esas personas. Bueno, hay algunos ejemplos que quiero mencionar de una manera muy breve, que son historias diferentes, pero que tienen algo en común. Déjenme mencionar, este es uno de las maneras que a nosotros nos gustaría que así sucediera. Mateo 4, versículos 18 y 19, dice, andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes sobre la mar porque eran pescadores. Verso 19, y les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esta es la manera en la que sin duda a todos nosotros nos gustaría que así fuera, que llamemos a una persona a los pies de Jesús o invitarla a estudiar la palabra de Dios y que inmediatamente la persona responda a eso. Esa sería la manera más conveniente, tal vez la manera más cómoda. Pero déjenme mencionarles otra historia que se encuentra en Marcos, el capítulo 12. Marcos, el capítulo 12 y los versos del 28 al 32. Estamos hablando aquí ya de una persona que tiene una profesión que dice acercándose uno de los escribas. ¿Es un escriba? Que se le acerca a Jesús y le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió en el verso 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y lo que me llama mucho la atención son los versos siguientes. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todo es holocausto y sacrificio. Verso 24. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Miren esta parte. Déjenme leer otra historia que se encuentra Lucas 23, los versos del 39 hasta el 43. Es una historia bien conocida. Jesús está crucificado juntamente con dos de los ladrones. 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos o lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto os digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. La constante en estas tres historias que nosotros acabamos de mencionar es que Jesús estaba mirando tanto a los discípulos, tanto como al escriba y tanto como al ladrón en la cruz, como candidatos para el reino de los cielos. Y yo creo, mis queridos hermanos, que no hay persona que se pueda resistir a recibir una recompensa como la vida eterna. Déjenme cerrar esta parte con un verso que está en El deseado de todas las gentes, la página 224. Dice, Jesús ciertamente creía que nadie, escuchen bien estas palabras, Jesús ciertamente creía que nadie ha caído tan bajo, que nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo Jesús. En esta lección Jesús nos está enseñando que todos, absolutamente todos, somos candidatos para el reino de los cielos. La parte del jueves es percibir oportunidades providenciales. Es de todos sabido que nada pasa sin que el Señor lo permita. A veces nos puede parecer poco entendible lo que Jesús está haciendo con nosotros, pero solamente Él sabe por qué lo hace y la razón por lo que lo hace es para bien. En 2 Corintios, el capítulo 2 y los versos 12 y 13, el apóstol Pablo, miren lo que dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor. Miren, muchas veces, cuando nosotros estamos tratando de llevar el evangelio a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, pareciera que todo está bien. Pero de repente puede que se cierre la puerta, pero no debemos de desanimarnos por eso, porque seguramente cuando Dios cierra una puerta, Dios está abriendo una puerta más grande. El verso 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu
por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Quiere decir que Jesús, siempre que nosotros pensemos que se está cerrando una puerta, simple y sencillamente Jesús está abriendo una puerta más grande. El mejor ejemplo, mis queridos hermanos, con esto quiero terminar, el mejor ejemplo lo estamos viviendo en este momento. En un momento en el que los templos están cerrados, en un momento en que están restringidos los servicios, sin lugar a dudas, nuestro Señor estará abriendo otras puertas para alcanzar a más personas. Lo que estamos haciendo ahora es un ejemplo de ellos. La manera en la que nosotros estamos comunicándonos con ustedes, la manera en la que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios es una manera de mayor alcance, podría decir. Si pudiera yo mirar para atrás, yo diría que cuando comentamos la lección éramos un pequeño grupo, el que estamos aquí, de tal vez 10 personas, pero a través de este medio, que aparentemente las puertas se han cerrado, estamos alcanzando a más personas. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Isaías, el capítulo 55 y el verso número 11. Isaías 55, el verso número 11. Con esto quiero cerrar. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos viviendo, se está propagando con un mayor alcance. Pudiera decir que de una manera más solemne, o quisiera decir mejor, que esta situación que estamos viviendo nos ha hecho en algunos casos cambiar el método. Esta semana estaba escuchando a unas personas que dicen que están empezando a hacer grupos pequeños, grupos cumpliendo con la distancia social, se están formando grupos pequeños que a la larga, primeramente Dios, serán pequeñas iglesias que empezarán a crecer para poder preparar a las personas para tener un encuentro solemne con nuestro Señor Jesucristo. Si las restricciones no se levantan, nos estaremos encontrando otra vez, primeramente Dios, a través de este método o a través de este medio, para seguir comentando la lección número 4. Que el Señor los bendiga.